Bueno, vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 20. Éxodo 20, 20. Los que ya saben de qué habla Éxodo 20, 20, yo creo que ya deben tener idea de qué vamos a enseñar, ¿verdad? Éxodo 20, 20. Espero que usted tenga su Biblia. Y siempre les digo en los servicios, espero que tenga su Biblia allí, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que para probaros vino Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. Dice, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que para probaros vino Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. Amén. Eso le dice Moisés al pueblo, porque Dios le dijo a Moisés: prepárense y acérquense a mí. Cuando ellos estaban en el desierto, ¿verdad? Allí cerca al monte Sinaí, le dice: prepárense y acérquense a mí, que me voy a mostrar a todos ustedes, para que ustedes no tengan duda que yo soy real, que estoy con ustedes, que ustedes son mi pueblo. Entonces el pueblo se prepara y más o menos se acercaron, pero cuando vieron desde lejos que ese monte estaba cubierto de llama, de humo y de una densa así oscuridad, tinieblas, ellos, y al escuchar los relámpagos, la voz de Dios, que es potente, la voz de Dios es fuerte, mis hermanos. Dice la palabra que la voz de Dios es más fuerte que las cataratas, ¿verdad? Que los truenos, mejor dicho, la voz de Dios, no hay quien se quede indiferente ante la voz de Dios. ¿Sí? Entonces cuando el Señor habló así con Moisés y el pueblo podía escuchar, empezaron a temblar de temor. Temblaban y tenían mucho miedo, mucho temor. Entonces Moisés le dice: no temáis, ¿sí? Porque para probarlos los ha traído Dios aquí ante su presencia, para que no pequen. O sea, les estaba diciendo: si ustedes creen que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios los escogió como pueblo, usted debe tener temor de Dios y no debe pecar, ¿sí? Allí en ese monte, allí en esa presencia, Dios le da nuevamente un repaso a través de Moisés de los mandamientos y les explica otras ordenanzas, ¿sí? Los 10 mandamientos se los expone más ampliamente y les dice cómo debían guardarlos, cómo debían comportarse con su prójimo. Entonces ellos al ver todo eso, que para ellos fue como un gran espanto en su corazón, ellos le dicen a Moisés: mejor acércate tú, habla tú con Dios y luego nos transmites a nosotros la palabra de Dios, porque creemos que no vamos a aguantar estar en la presencia de Dios así personalmente, face to face. O sea, ellos y eso, aún esa respuesta le agradó a Dios, porque ellos estaban reconociendo que no estaban totalmente santificados para estar tan cerca de Dios, ¿sí? Por eso es que la palabra dice que los que verán el rostro del Señor son aquellos que han limpiado su corazón, han limpiado sus manos, ¿verdad? Que no han mirado no han mirado con vanidad, que no han mentido, o sea, cuando ya uno se limpia de todas estas cosas, cada día más, y lleguemos ante la presencia del Señor, podemos estar seguros que vamos a ver su rostro, ¿verdad? Entonces, este pueblo no estaba seguro, porque sabía que todavía tenía muchas cosas en su corazón. Entonces por eso tuvieron ese miedo, ese temor, ¿verdad? Pero entonces Moisés le dice: no temáis. Pero ¿qué les estaba diciendo? No tengan temor de ese miedo que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque ese temor es pasajero, y Él los lleva y les enseña que deben tener temor, pero el temor espiritual, el temor que te lleva a respetar, que te lleva a honrar, que te lleva a valorar, a apreciar, ¿sí? Ese es el temor que debemos tenerle a Dios. Entonces allí viene Moisés también y les enseña a ellos. En esas palabras les diciendo: no temáis. Entonces hay muchas personas que dicen: no, a Dios no hay que temerle, porque ahí dice que no lo temas.
No debemos temer. No. Él les estaba explicando al pueblo es, no tengas miedo. No tengas ese miedo que tiene el mundo ante los espantos, ante los problemas, ante las dificultades. No, ese temor no es ese miedo, no es ese pánico. El temor que debes tener es el espiritual, el que es reverente, el que aprecia, el que honra, el que valora. Ese es el temor que usted y yo debemos tener en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que no pequemos. ¿Sí? Para que no pequemos. Entonces, en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces nosotros, si usted quiere ser sabio, si usted quiere crecer en la fe, ¿qué debe hacer primero? Temer a Dios. Con ese temor reverencial. Amén. También les voy a leer en Mateo, en el capítulo 10, verso 28, que dice la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese ser que puede matar o destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios, mis hermanos, solo Dios. Entonces aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 28, está diciéndole Dios a su pueblo: ustedes no deben temer a este mundo, ustedes no deben temer a las circunstancias, a la crisis, a esto, a aquello. Ustedes deben temer ¿a quién? A mí, a Dios, que está vivo, que es poderoso. Entonces dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, le enseña a su pueblo, o sea, a usted y a mí, que debemos temerle a Él, solamente a Él, ¿sí? Y así nosotros vamos a esforzarnos, usted se va a esforzar por vivir conforme a la palabra. Se va a apartar del pecado. ¿Por qué usted todavía no se ha apartado de un pecado que es evidente? ¿Sí? Un pecado que aún los demás lo pueden ver. Porque no teme suficientemente a Dios. Porque todavía no cree sinceramente que la paga del pecado es la muerte y que si sigue haciendo eso lo va a llevar al infierno. Es más, uno le pregunta a muchas personas ahora si creen que el infierno existe, y muchos dicen que no creen que el infierno existe. ¿Y sabe qué excusa tienen muchos? Dicen: no, yo no creo que el infierno exista, porque si Dios es amor, si Dios es un Dios tan bueno, ¿cómo va a ser un lugar tan horrible que es el infierno? Pero imagínense usted, si en el cielo pudieran entrar todas las personas, no importando la maldad que tengan, ni lo malo que hayan hecho, ni lo malo que piensen hacer. Simplemente, ok, Dios es un Dios de amor y entren todos al cielo. Imagínense si ese lugar tan hermoso, lleno de paz y de amor, ¿cree usted que después de un tiempo continuaría siendo un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar precioso? No, se corrompería también. ¿Por qué? Por la maldad, por las personas que llegasen con maldad, con odio, con celos, con envidia, con celos. ¿Sí me entiende? Entonces, pronto se corrompería el cielo, y Dios no quiere eso. Ese es un lugar totalmente santo, precioso. Y por eso, la parte que nosotros limpiemos de nuestro alma, de nuestro corazón, esa es la parte que va a entrar allá en el cielo. Lo malo, lo horrible, lo feo, lo que todavía, esa parte de su corazón que usted no haya cultivado, aquí que el Señor venga, esa parte no va a poder entrar, porque nada impuro, nada inmundo puede entrar en el reino de los cielos. Recuerde que eso lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, lo bueno que usted haya cultivado de su corazón, lo bueno que usted haya hecho para que su corazón cambie, esa parte en la cual usted haya progresado en la limpieza del corazón, esa parte en la que va a entrar. Entonces, es bueno que nos esforcemos para que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, ¿verdad?, nuestro corazón entre completo, o sea, totalmente santificado. Totalmente limpio, puro, sin ninguna mancha, porque la palabra dice que Dios quiere eso, una iglesia sin manchas, sin arrugas, ¿sí? Entonces, el Señor nos invita a creer
que Él debe ser nuestro temor. Si nosotros tememos solamente a Él, no nos va a pasar como le pasó a un rey. Le voy a leer la historia. Esa historia está en Primera de Crónica y también está en Segunda de Crónica. Es el rey Asa, ¿sí? En Primera de Crónicas 15 está la historia del rey Asa y también está en Segunda de Crónicas 14. Está la historia del rey Asa. ¿Quién fue el rey Asa? Mira, el rey Asa era un rey de Judá, ¿verdad? Que al principio en su juventud amó mucho a Dios, lo amó, temió a Dios con todo su corazón, ¿sabes? Él amó tanto a Dios que la madre de él levantó una imagen, ¿sí? A la diosa Asera y la adoró. Entonces cuando él se dio cuenta de eso, ¿verdad? ¿Qué hizo? Depuso a su madre del trono, o sea, le dijo, ya no vas a ser esa madre reina. Está en Primera de Reyes, ¿sí? Y 15 y está en Segunda de Crónicas también 14. Le estoy dando las dos citas donde está para que usted verifique, porque en una parte le cuentan una parte de la historia y en otra parte le cuentan otra o le amplían la historia. Así que es bueno leer las dos partes para que usted tenga así un conocimiento más precioso. Bueno, entonces les estaba contando que el rey Asa depuso a su madre porque esa hizo un ídolo y adoró. Entonces él dijo, no eres digna de estar allí como reina madre. Has deshonrado el nombre de Dios, ¿verdad? Y la depuso de esa dignidad que tenía su madre, su propia madre. O sea, quiere decir que en ese momento Asa estaba amando más a Dios que a su familia. Y eso es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Mire, de pronto alguien puede decir, ay, ¿cómo pudo hacerle eso a su mamá? Pero aquí él estaba mostrándole amor espiritual a su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, al ver la decisión de su hijo, al ver la firmeza de su hijo en honrar a Dios, tuvo oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Tuvo oportunidad de ¿qué? De arrepentirse. Y recuerde que nos estuvieron hablando hace un tiempo el pastor Fabián, que esa es una de las cualidades de la bondad, ¿sí? Que la persona corrige, instruye a sus familiares, o sea, no los incita ni los acompaña en el pecado, sino que los instruye, ora por ellos, los evangeliza, los reprende cuando están pecando. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Entonces esa es una de las cualidades de la bondad, recuérdelo. Espero que recuerde que el pastor Fabián nos estuvo hablando acerca de la vida de Jonatán y acerca de la vida de David, ¿verdad? Recuérdelo. Bueno, entonces él amaba a su mamá. No piensa que decía, ¿cómo fue eso? Y quiere decir que no amaba a su mamá. Sí amaba a su mamá, pero la amaba con amor espiritual. ¿Y por qué la amaba con amor espiritual? Porque amaba más a Dios. Si usted ama más a su familia que a Dios, déjeme decirle que eso no es amor verdadero, eso no es amor espiritual. Siempre que usted ame más a Dios, podrá amar verdaderamente a su familia y los podrá guiar a la salvación. Amén. Entonces él le dio la oportunidad también a su mamá al tener esta reacción de que la mamá se arrepintiera y reconociera su falta, ¿sí? Pero entonces él amó a Dios allí en toda su juventud. Luego se levantó, en Segunda de Crónicas nos enseña que se levantó un rey etíope y vino contra él con un montón de gente, con 300 caballos de guerra. Un montón de gente vino a pelear contra Asa. Y Asa se dio cuenta que estaba en desventaja contra este rey. Y él lo que hizo fue clamar a Dios. Él lo que hizo fue clamar al Señor. ¿Dónde está eso? Ya le voy a buscar, le digo dónde está. Allí en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Él dice que él clamó a Dios y le dijo, Dios, para ti no es imposible defender al poderoso o al débil. Para ti todo es posible, todo es fácil, ¿verdad? Y le dijo, defiéndeme, sálvame de este rey que viene a destruirnos, ¿verdad? Él clamó al Señor con todo su corazón y le dijo, en ti pongo mi confianza, ¿sí? Le dijo así esas palabras y eran sinceras. Esas palabras eran totalmente sinceras
delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor vino y destruyó a todo el ejército enemigo. No tuvieron ellos que levantar ni un dedo, mis hermanos. Él sí hizo lo que le correspondía. Se puso en línea de guerra contra ese rey y todo, ¿verdad? Tenía su ejército preparado, hizo todo lo que a él le correspondía. Pero lo más importante aquí es que él clamó al Señor con todo su corazón y puso su confianza en el Señor. Entonces, él no tuvo temor del ejército, no tuvo miedo del ejército que vino en contra de él, sino que tuvo temor de Dios. O sea, decidió tener temor de Dios para que Dios le defendiera, para que Dios peleara por él. Mire qué guerra espiritual tan hermosa, ¿verdad? Por eso nosotros cuando hacemos guerra espiritual, ¿qué debemos hacer? Humillarnos ante la poderosa mano de Dios y Él nos defenderá, dice la palabra, cuando fuere tiempo. Él nos exaltará, mis amados hermanos. Nuestro Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Así que debemos confiar en Dios, debemos obedecer a Dios, debemos buscar su voluntad, no la nuestra, porque muchas veces oramos: Señor, hazle esto, Señor, mira que me metí en este negocio y quiero que me bendigas en esto, quiero que hagas esto y aquello. También otros le dicen: Señor, mira que me casé con Julanito, ¿verdad? Y quiero que Julanito haga lo que yo diga, que Julanito haga como yo pienso, como yo quiero, Señor. ¿Sí me entiende? Entonces la persona hace su voluntad y luego quiere que Dios le prospere, que Dios le bendiga. Pero Dios no actúa así, mis hermanos. Por más que la persona diga: por favor, escucha mi oración, yo creo en ti, yo confío en ti. No, así no es. Debemos buscar la voluntad de Dios siempre. Siempre debemos buscar la voluntad de Dios en toda circunstancia, en todo tiempo. Entonces, cuando buscamos la voluntad de Dios, entonces Él pelea por nosotros y Él nos da la victoria. Él nos prospera, Él nos bendice. Pero no diga: Señor, estoy haciendo esto, por favor bendíceme. Señor, estoy haciendo esto, por favor prospérame. No, así no es. Es buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces podemos estar seguros que Él nos bendice, que Él nos prospera, que Él hace su victoria en nosotros. Amén. Entonces, mire, hasta allí iba todo bien. Asa amaba a Dios, temía a Dios, ¿verdad? Y Dios lo libraba. Pero ¿qué pasó después de varios años, cuando ya Asa se había afianzado en el poder, cuando ya Asa tenía mucho reconocimiento, cuando ya Asa estaba muy, ¿cómo sería la palabra?, afianzado en su trono? Pasó algo con Asa. El versículo que le leí ahora hace un momento, donde él ponía su confianza en el Señor, está en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas y verso 11, que dice que clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Sí? Vea que dice: en tu nombre venimos contra este ejército. O sea, quiere decir que él cumplió su parte, él preparó su ejército, él se paró en orden de batalla. Él cumplió su parte, pero clamó al Señor y puso su confianza. Igual ahora en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor. Usted no debe tener temor. Si usted anda temeroso mirando el virus por todos lados, pues tenga cuidado, ¿verdad? No es así. Ese no es el temor que usted debe tener. Temores de Dios, no pecar, para que el Señor le guarde, no peque, para que el Señor le proteja, para que su corazón pueda tener seguridad de protección de parte de Dios. Amén. Entonces, pero ¿cuál es su parte? Poniéndolo el ejemplo así como Asa, ponerse en orden de batalla. ¿Cuál es? Orar, clamar, buscar al Señor diariamente, ¿verdad? Y la otra parte también es ponerse su tapaboca, usar lavarse sus manos constantemente. Sí, esa es su parte, ¿verdad? Su parte de obediencia. Usted está mostrando que sí está confiando y que Dios hará el resto. Yo creo que ya esto se lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque necesitamos tener fe verdadera, fe que se manifieste con obediencia, ¿verdad? Si reiteradamente se le está enseñando a usted confía en el Señor, pero haga su parte, y usted dice: no, yo confío en Dios, yo salgo sin tapaboca, yo me meto donde me da la gana, porque yo sí confío en el Señor. Bueno, entonces allí usted depende de su propio conocimiento. Dice la palabra también que
temer al Señor no es confiar en su propia prudencia, sino confiar en la sabiduría de Dios. Bueno, más adelante les busco el versículo. Entonces, hasta allí va todo bien con Asa. ¿Qué pasa más adelante, mis hermanos? Asa se levantó un rey. Ya les dije, cuando ya Asa tenía varios años en el trono, tenía ya casi como 30 años en el trono, estaba poderoso, estaba pues confiado. Asa se descuidó en su relación con el Señor. Asa empezó a poner su confianza en sus riquezas, empezó a poner su confianza en su experiencia. Ya tengo 30 años de ser rey, pues ya tengo mucha experiencia en el asunto, y todo esto y aquello, quién sabe qué otras cosas más pensaba Asa. Vino y se levantó un rey contra él. Ese rey se llamaba, ahí está, que tengo el nombre, se llamaba Ben-Hadad, ¿sí? Ben-Hadad se levanta contra el rey Asa. Ben-Hadad se había aliado con el rey de Israel del norte. Recuerde que los dos reinos fueron divididos: Israel del sur, que es Judá, e Israel del norte, que es Israel, ¿verdad? Entonces, Ben-Hadad hizo alianzas con el rey del norte, y el rey del norte se levantó contra Asa, contra el reino de Judá. Los dos hicieron alianza, ¿verdad? Entonces, como Asa había perdido ese temor, esa confianza verdadera en el Señor, porque esto es algo que se tiene que alimentar constantemente. Usted hoy confía en Dios y tiene que orar mañana para seguir confiando, y tiene que orar pasado para seguir confiando, y tiene que orar todos los días para seguir confiando. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, mientras tenga esa naturaleza pecaminosa, va a ser inclinado ¿a dónde? Al mal. ¿Hasta cuándo se tiene ese peligro? Hasta que sea erradicada la naturaleza pecaminosa de usted. Hasta que yo erradique completamente la naturaleza pecaminosa de mí. ¿Sí entiende? Mientras eso no suceda, siempre estará eso latente. O sea que no hay que descuidarse, no hay que ceder ni un poquito. Entonces, estos dos, Asa, Ben-Hadad, y el rey de Israel del norte, se aliaron y fueron contra el rey de Judá. Entonces, ¿qué hizo Asa? Tomó todos los tesoros del templo de Dios, todo, mi hermano, lo que había acumulado, ofrecido al Señor como fruto de su amor, lo que habían ofrecido sus padres, los reyes, todo lo que habían acumulado ahí mostrando su honra y amor al Señor, todo eso lo sacó él del templo y se lo llevó a Ben-Hadad. Y le dijo: mira, ¿sabes qué? Rompe tu alianza. Le dijo: traiciona al rey de Israel, rompe tu alianza con él y haz alianza conmigo. ¿Sí? Eso le propuso. Pero mire qué traición más grande hizo Asa. Dejó de temer a Dios y tomó los tesoros, todo lo que había en la casa del Señor. Tremendo, ¿verdad? Uno dice como alguien que antes fue capaz aún de poner a su madre del trono por amor al Señor, como alguien que hizo tantas reformas para servir al Señor, para que el pueblo sirviera al Señor, como ahora se levanta de esa forma y es capaz de tocar lo santo, lo que ya estaba purificado, santificado delante de la presencia del Señor, el oro, la plata, todo lo que habían ofrendado sus antepasados y él mismo. ¿Cómo es posible que hace eso? Hermanos, cuando el corazón pierde el temor a Dios. Asa perdió el temor a Dios. Y por eso yo le insisto a usted en esta mañana: no pierda el temor a Dios. Al contrario, usted debe perfeccionarse en el amor cada día, a temer y crecer en el amor al Señor, que de el punto que ya no hay ni siquiera temor, sino puro amor. Amor y sincero amor hacia Dios. Entonces, este hombre, este rey hizo esa locura. Eso es una locura grande. Es como personas que han experimentado el poder de Dios. Dios los ha sanado una y otra vez. Dios los ha libertado, los ha prosperado, ¿verdad? Y luego sienten alguna dolencia, algún malestar y le diagnostican alguna enfermedad. Y se ponen en las manos de las personas. Se ponen en las manos de los médicos y se olvidan de Dios. Es algo así. Aunque yo con esto no le estoy diciendo a usted que no vaya al médico, no.
no le voy a decir que no vaya al médico, porque ni tampoco que vaya al médico, porque usted va a actuar según su fe. Yo no le puedo decir a usted vaya o no vaya al médico, porque usted va a actuar según su fe, según lo que usted crea en su corazón, así usted va a actuar. Por eso, que Dios me guarde de decirle a usted no vaya al médico, demuestre su fe. No, porque usted realmente va a hacer lo que tenga en su corazón. Lo que sí le animamos, que crezca en la fe, que confíe en el Señor. Así le decimos, no vaya donde el pagadiario, donde el cobradiario, no sé cómo le dicen. No vaya acá donde esos que le prestan con altos intereses. ¿Cómo le voy a decir eso si su corazón está a hacer eso? Porque a la final usted va a actuar según lo que está en su corazón, según lo que usted cree, según lo que usted tiene en sus seres, así usted va a actuar. Lo que deseamos y le decimos es, por favor, crezca en la fe, confíe en el Señor, no tema al hombre, no tema esta circunstancia, tema al Señor, ame al Señor, por favor. Se dará cuenta cómo Él pelea por usted. Pero aquí Asa había perdido eso. Asa había perdido totalmente ese temor a Dios y esa honra a Dios. Entonces Asa va y busca la ayuda del hombre, pero añade pecado a su pecado, sacando los tesoros de la casa de Dios. Al pecado ya de perder su confianza y de buscar ayuda donde el hombre, que dice la palabra que el hombre es nada, que lo ves en la mañana y en la tarde ya puede haber desaparecido. Y él puso su confianza en el hombre y añadió pecado, quitando el tesoro que había de la casa de Dios. Qué grave falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Ben-Hadad? Se aprovechó de la circunstancia. Claro que sí, le recibe todo el tesoro, todo el dinero, todo el oro que le había dado este rey Asa, y viene y se levanta contra el rey del norte, ¿sí? Y le quita algún territorio, le quita algunas cosas, ¿sí? Entonces, cuando el rey del norte se da cuenta que esto está sucediendo, entonces se retira y deja de atacar al rey de Judá. Pero esto fue un grave pecado delante de Dios, esto que hizo Asa. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que Asa no se arrepintió. Él no lo ves tú diciendo allí, me arrepiento por esto que hice, por no haber puesto mi confianza. Al contrario, luego se enferma más adelante y busca, dice la palabra, que consulta a muchos médicos y no busca a Dios. Y aún así Dios le envía un profeta para decirle, mira, te enfermaste. Pero ya usted sabe por qué se enfermó Asa, ¿verdad? ¿Sí puede saberlo? Por causa del pecado que había cometido. Si Asa se hubiese arrepentido en ese momento, hubiese dicho, Dios, pequé contra ti, perdóname, Dios lo hubiese sanado. Pero él no se arrepintió, sino que empezó a buscar ayuda en todos los médicos, en los médicos que había en su región, en su pueblo, y empezó a buscar médicos aún en los países extranjeros. Y en una de esas, el vidente, el profeta, le sale al encuentro a sus mensajeros y le dice, mira, dile al rey que no va a sanar. Por causa de no humillarse y buscarme a mí, no va a sanar tampoco. De eso va a morir. Y murió el rey Asa de eso. No sanó. Entonces, ¿para qué le traigo esa ilustración? Mire que Asa al principio confió, amó y vio la bendición del Señor, pero se descuidó. Nosotros no debemos descuidarnos. Que ya yo oro por alguien y el Señor sana a esa persona. Ya yo oré por fulanito y el Señor sanó y ya, y usted se fresquea. No, Señor, que eso no suceda. Es que ya lloré para que Dios bendijera a mi familia y Dios la está bendiciendo. Es que ya lloré para que Dios evangelizara a mi familia está evangelizada. Ya lloré y ya el Señor respondió y por eso estoy bien. No, mis hermanos, nunca debemos retroceder. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Y Pablo dice ahí mismo, nosotros no somos de los que retroceden.
Usted no debe retroceder. Si usted ya viene participando de los ayunos, si usted viene orando a las 5:30 de la mañana todos los días, no retroceda. Miren, mis hermanos, hay personas que venían asistiendo a todos los servicios de jóvenes, a esto y aquello, y empezaron a dejar un servicio porque pensaron que ya este no era su edad, porque ya esto no era su tiempo, por esto, aquello, o porque ya tenían otras cosas que hacer. Entonces se congregaban en todo servicio y empezaron a dejar de congregarse. Y en su mente, porque así el enemigo engaña, en su mente la persona piensa que está bien, pero no, mis hermanos. Si ya usted está haciendo algo, si está orando, por ejemplo, todos los días a las 5:30 de la mañana, y usted deja de hacerlo, está retrocediendo. Aunque deje de hacerlo un día. Pero si usted está orando, por ejemplo, 3 veces a la semana en la oración de las 5:30 de la mañana, y viene y se añade otro día, ¿qué está haciendo? Está avanzando. Si no lo está haciendo y empieza a hacer lo que está haciendo, está avanzando, mis hermanos. Pero debe asegurarse que lo esté haciendo con todo su corazón, con todo su amor. Por eso les decía al principio, ¿cómo sabe usted que el servicio que usted ofrece hoy es en espíritu y en verdad? Dependiendo cómo ofrece el de mañana. ¿Cómo sabe usted que el de mañana lo ofrece en espíritu y en verdad? Dependiendo cómo ofrece el resto de la semana. ¿Sí está entendiendo? Y así sucesivamente. Eso es algo de esfuerzo. Eso es algo de compromiso. Y debemos temer al Señor. Al principio usted debe temer al Señor para no pecar. Pero luego irá creciendo en el amor al Señor hasta que ya no temerá, sino que su amor será perfecto. Pero todavía usted no está en ese nivel de amor perfecto. Así que debe estar por lo mínimo en el nivel de temor hacia Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, todavía no está en el nivel del amor perfecto, pero por lo mínimo debe estar creciendo en el temor a Dios. Así si usted teme a Dios, no temerá a la crisis, a las circunstancias, a las enfermedades, no temerá a nada más. Pero si no teme a Dios, la gente, el creyente o el que asiste a una iglesia temerá. Temerá que a las circunstancias, temerá a las enfermedades, temerá a los problemas, temerá a todo y a todos. Aunque diga con sus labios que no teme, sí temerá. Porque habrá preocupación, tendrá pesadillas, tendrá estrés, tendrá malestar, porque por el temor, la preocupación que hay en su corazón. Pero si teme al Señor, tendrá confianza en Él. Tendrá esperanza viva. Así que yo le animo. Cada servicio, esfuércese para agradar más al Señor, para buscarle con todo su corazón. Que tema más al Señor y así se aparte del pecado. Si usted, que me está escuchando, insiste todavía en un pecado que aún es evidente para los demás, le falta temer a Dios. No le puedo decir otra cosa. Le falta temer a Dios. Le falta creer que el cielo es verdad. Pero también le falta creer que el infierno es real. Y que va a ir para allá si no se aparta de ese pecado y de esa maldad. Créalo. Dígale: Señor, pon temor en mi corazón para apartarme de esta maldad. Pon temor en mi corazón. Ayúdame a temerte, a honrarte, a respetarte, porque quiero apartarme, Señor, de estas cosas. Dígale: Señor, yo quiero que tú seas real para mí. Yo le decía así al Señor: Señor, yo quiero que tú seas real para mí. Yo no quiero que seas un cuento, una ideología. No, yo quiero que seas real para mí, Señor. Que yo te pueda evidenciar cada día de mi vida. Y oro así para con mi familia. Le digo: Señor, oro para que seas real para mi familia. Oro para que seas real para mis hijas, aunque están pequeñas. Aunque Vida Sofía está pequeña, yo pido que tú seas real para ella, Señor. Que tú seas su Dios. Y ella te ame sobre todas las cosas. Que mi hija Abril te ame sobre todas las cosas. Que seamos una familia espiritual. Porque si amamos al Señor, también amaremos a los demás, a las almas, como es correcto. Amén. Bueno, mis hermanos, por cuestión de tiempo,
debemos finalizar, ¿verdad? Yo espero que usted crezca en el temor al Señor. Vamos a orar juntos. Vamos a pedir al Señor que Él sea nuestro temor y nuestro temblor. Amén. Eso lo dice, hay muchos pasajes. Lo que pasa es que no me alcanzó el tiempo para enseñarles todos los pasajes que hay acerca de esto. Amén. En otra próxima ocasión se las enseñaré. Dice, voy a leerles uno en el Salmo 119, capítulo 119, versos 120. Dice: mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Es Salmo. Pero recuerde que ese temor que el salmista habla y ese miedo no es como el temor y el miedo que conocemos del mundo, no. Es el temor espiritual que nos lleva a ¿qué? A honrar, que nos lleva a ¿qué? A servir, que nos lleva a ¿qué? A glorificar a Dios. Ese es el temor que necesitamos. Entonces dice el salmista: mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. O sea que no vamos a pecar. Usted no va a pecar si crece en el temor a Dios. Amén. Oremos juntos. Amado Señor y Dios, he predicado, Señor, tu palabra, que tu pueblo debe temerte para que así se aparte, Señor, del pecado y pueda disfrutar cada día más de tu gracia y tu favor. Oro para que rodees a mis hermanos con tu gracia, con tu amor, y les ayudes a cada uno de ellos, Señor, a crecer en el temor a ti, porque tu palabra dice que el temor a ti es el principio de la sabiduría. Y si queremos sabiduría, en verdad, Señor, si estamos buscando la sabiduría que viene de lo alto, debemos temerte. Y esto nos ayudará a apartarnos de toda forma de pecado, Señor. Nos ayudará a no odiar. Nos ayudará a no tener celos, envidias, a no traicionar, a no hacer juicio contra los demás, Señor, porque recordaremos que no estamos en posición de hacer juicio, sino que eres tú el único que puede hacer juicio sobre las vidas. Y así nos apartaremos, Señor, de las cosas que no te agradan. Por eso oro para que ayudes a tu pueblo, Señor, a confiar en ti. Oro para que cada día estemos más apercibidos y no confundamos, Señor, esta enseñanza, sino que haya claridad en los corazones, Señor, entendimiento, y sea tu temor y tu temblor en nuestros corazones, amado Dios. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Y por causa de esto, venga abundantes bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Venga abundante bendición, Señor, sobre nuestro hogar. Evangelización a nuestros seres queridos, a nuestra familia, aún a nuestros vecinos, Señor, a causa de tu presencia en nosotros. Señor, te damos muchas gracias y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.